Nuevamente, queridos amigos que nos visitan a través de Facebook, YouTube e Instagram, agradezco por compartir estos videos. Lo hago con la única intención de enseñar. No soy profesor ni teólogo, pero sí me gusta mucho enseñar este tema que hemos estado montando videos sobre el santuario. Por eso quisiera que estos mensajes sean de bendición para su hogar. Mi nombre es Juan Esteban y me gozo en compartir la palabra del Señor. Allí donde estás, ponte en modo oración mientras que yo pido la presencia de Dios para que dirija este nuevo estudio. Oremos. Dios y Padre amado, gracias porque nos escuchas. Gracias porque eres el santo de los santos, porque bendito sea tu nombre, porque nos has regalado el mayor regalo, excelso y maravilloso, que fue al Cristo Redentor, del cual sufrió, Señor, una muerte tan cruel en la cruz, pero gracias a Él, Señor, a lo que hizo, nosotros podemos vivir y gozar, Señor, una nueva vida en Cristo Jesús. Podemos confesar, Señor, nuestros pecados y a través de tu santa y divina justicia adquirimos el perdón. Por eso invocamos, Señor, que en estos minutos podamos estudiar tu palabra y que el Espíritu Santo esté no solo sobre mí, sino sobre toda aquella persona que ve y escucha estos videos. De igual manera, bendícela, Señor, a ella y a su familia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nuevamente recordarles como texto base central, estamos estudiando Éxodo capítulo 25, versículo 8. Y me harán un santuario para mí, para que yo esté en medio de ellos. Ustedes sean mi pueblo y yo sea su Dios. Éxodo nos muestra que Dios mandó a Moisés a construir un santuario y les estaré diciendo, les he dicho y les estaré diciendo que el santuario representa a Cristo Jesús, que los israelitas, a través de los colores, de las columnas, de la entrada, del campamento, del oro, de la plata y de cada utensilio que se refiere al santuario, hace una obra o una representación simbólica de la realidad en la cual Cristo hizo y está haciendo en estos momentos. Vamos a mirar el primer velo. El primer velo dice, Éxodo 26:37, y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capiles de oro, y fundirás 5 bases de bronce para ellas. Las 5 bases de bronce representan 5 méritos que Cristo llevó al cielo para interceder por nosotros. ¿Qué es lo que le dijo? 5 columnas de madera de acacia. Esa columna, o lo que se hace, de que se representa allá, es símbolo de Cristo Jesús. Y vamos a mirar qué simbolizaba esto. Son 5, ¿verdad? En la primera tenemos el nacimiento, en la primera columnita. En la segunda, es el ministerio que le hizo, ¿cierto? Su bautismo. El bautismo, cuando Juan le dijo, este es el Cordero de Dios, cuando Juan lo bautizó, que a él le pareció hasta raro, dijo, ¿cómo tú vienes ante mí a que yo te bautice si antes yo necesito de tu bautismo? ¿Cierto? Pero es una representación del bautismo de Cristo. La vida de Cristo, el ministerio que hizo mientras estuvo acá en esta tierra, la muerte, su muerte, lo que hizo Jesús, el significado de su muerte, y tan maravilloso, la resurrección de Cristo Jesús. Son los 5 momentos de la vida de Cristo, ¿cierto? Los 5 momentos: nacimiento, bautismo, vida, muerte y resurrección. Dice, y como en vista panorámica aparecen las escenas y las fases sucesivas del gran plan de redención. Este velo también muestra
que Jesús entró en el lugar santo en el año 31 de nuestra era. Conectó su ministerio terrenal con el ministerio celestial según la unión del oro y bronce del versículo bíblico, ¿cierto? Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí, lino torcido y obra recamadora. El velo contenía todo el código de colores. Era sostenido por 5 columnas de oro con sus bases de bronce y de plata, colores azul, pureza, escarlata, blanco. Aparece el bronce, la realeza, la sangre, justicia. Aparece el ángel como símbolo. Eso es lo que nos habla Éxodo 26:36. El símbolo, el lenguaje del código de colores, para que se vean este video, ¿cierto? Y aquí lo vamos a recordar paso a paso. Pero bueno que sepas que hay un código de colores que se menciona allí. Ahora, el segundo velo también representa la vida de Cristo, ¿cierto? Ahora, dice Éxodo 26, 31, 33, dice: también harán un velo de azul, púrpura, carmesí, lino torcido, y será hecho de obra primorosa con querubines, y pondrás el velo debajo de los corches y materias allí del velo adentro y en la arca del testimonio. Aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Este velo era como el velo que estaba entre la entrada, estaba con el código de colores, y obra de recámara de ángel de oro y de plata, porque este velo no subía hasta el cielo del santuario. La gloria de Dios puede verse visiblemente por encima del velo desde el lugar santo. Entonces allí vemos nuevamente que la entrada donde se da para hacerla muestra que tenía los códigos de colores. ¿Cuál es el código de color? Azul, rojo, blanco, púrpura y unos querubines, ¿cierto? Era una entrada muy bonita. Entonces el santuario, la entrada tenía esos colores, y ya sabemos y estudiamos qué significaba eso. Ahora dice Éxodo 26:32, dice: y pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre base de plata. Entre las 4 columnas de oro hay 3 espacios. Cada espacio contiene un ángel de oro y plata. Estos ángeles representan el mensaje del tercer ángel. Los 4 columnas de oro asentadas sobre las bases de plata, así como la plata representa al Espíritu Santo y el oro representa las cosas celestiales. En las cosas celestiales, este era el velo por el cual el sacerdote y Jesús debían pasar para poder servir en el lugar santísimo. La base son el emblema de la lluvia tardía, ¿cierto? Puesto que la lluvia tardía estaba vinculada a la obra del lugar santísimo, y esta culminación será la obra de la lluvia temprana. Es decir, allí podemos ver todo el mensaje angelical de Apocalipsis 14 y todo lo que acontecería, no solamente lo que Cristo, sino con sus seguidores. Juan 16, versículo 8 y 13 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por cuanto venga el Espíritu, ¿verdad? Él os guiará a toda verdad. Gracias a Dios, hoy tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que inspiró la Biblia, el que inspiró los profetas, y el que nos ayuda a nosotros a comprender su santa palabra. Por eso siempre en las oraciones, en la mayoría de oraciones que hago, siempre pido la presencia del Espíritu Santo, pues porque Él es el que nos da esa sabiduría para entender la palabra del Señor, porque Él dice, Él nos lleva a toda verdad, ¿cierto? La Biblia debe ser estudiada junto con oración, y el Espíritu Santo pedir su presencia para poder entenderla, porque a veces hay personas que leen la Biblia y la leen de pasta a pasta y no entienden nada.
como si fuera un libro común y corriente, o leen un versículo, o leen cualquier cosa y no entienden. Pero no debe de ser así. Lo primero que hay que hacer es una oración pidiendo la presencia del Espíritu Santo para que nos muestre las verdades que están escritas allí en su palabra. Por eso, gracias a Dios, tenemos el Espíritu Santo para que Él nos dé ese privilegio de enseñarla. Él es nuestro maestro. El edificio se dividía mediante una bella y rica cortina, y una cortina semejante a la anterior cerraba la entrada. Tanto estos velos como la cubierta interior que formaba el techo eran de los más magníficos colores azul, púrpura y carmesí, y tenían recamadas con hilos de oro, de plata y querubines que representaban las huestes de los ángeles. Es decir, que en esta obra, ese símbolo de los ángeles en la entrada, quiere decir que los ángeles están involucrados en esta obra de salvación. ¿Y cómo es que los ángeles están involucrados en la obra de salvación? Pues usted y yo sabemos que el Señor nos vio por el gran conflicto de las guerras espirituales que hay. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo honran, ¿cierto? El Salmo 91 también dice que el Dios enviará ángeles para que los cuiden. Es decir, los ángeles están al servicio de la humanidad para su protección, para su cuidado. Pero la obra principal del ángel en mi vida y en su vida es que nosotros nos encaminemos a los caminos de Dios. Puede ser que muchos estén en el caso mío. El caso mío es que yo no nací en un hogar cristiano, ¿cierto? Pues al menos cristiano, que estudie la Biblia y que tengan los principios de Dios, sino que vengo del mundo, ¿cierto? Vengo de no conocer a Dios, y ahora en un periodo de mi vida acepté a Cristo y ahora vengo a los caminos del Señor. Pero eso no pasó porque sí, sino porque los ángeles son los que trabajan en nuestra mente diciéndole: vea este video, vaya a la iglesia, mire esta lectura. A veces vamos caminando por las calles y nos encontramos personas que nos dan literatura de Dios y nos dicen: no la bote, léala, preste la atención, lo que dice. Cualquier cosa que tenga que ver con Dios, los ángeles nos inspiran a que nosotros le busquemos a Él. Sin embargo, parece ser que nosotros ignoramos esa voz, y por eso el Espíritu Santo, que también representado en la plata, obra en nosotros cuando nuestro corazón está tan duro. Ya el Espíritu Santo es el que ablanda ese corazón para que nosotros busquemos a Cristo Jesús. Muy bien, ahora dice el velo. Hebreos 10:20 dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Este velo, a semeja de los otros dos, representa el cuerpo de carne de Cristo, pues a Él y por medio de Él es que recibimos la promesa del auxilio de los ángeles, del Espíritu Santo y la salvación. Mis pecados, antes de ser borrados, deben pasar por este velo como por los otros velos. Quiere decir que gracias a Dios nosotros podemos ser parte de este plan de salvación, ser una realidad la salvación en nuestra vida, y que el Espíritu Santo, junto con la obra que Él hace y la obra de los ángeles y la obra que está haciendo Cristo Jesús en el cielo intercediendo por nosotros, y la obra del Padre perdonando, diciendo que son aceptados, es un movimiento, es algo que se está haciendo a favor del hombre, ¿cierto? La sangre era rociada sobre la superficie del velo. El velo se convertía en este sentido en un preservador de los registros. El velo era un libro registrado típico, habiendo conservado en sí mismo la admisión de culpa. Al confesar mis pecados sobre el sacrificio sustituto,
pongo mis manos sobre él, le quito la vida y mis pecados son transferidos al sacrificio. Pues los pecados están en la sangre y el pecado son llevados juntos dentro del lugar santo, donde son rociados sobre el altar y sobre el velo. Ahí permanece hasta el gran día de la expiación y en un antipico para ser borrados para siempre. Mire cómo dice Patriarcas y Profetas, un libro maravilloso. Puedes escanearlo, buscarlo, pedir que te lo regalen, te lo hacemos llevar. Es un libro maravilloso. Dice: al presentar las ofrendas del incienso, el sacerdote se acercaba más directamente a la presencia de Dios que en ningún otro acto de los servicios diarios, como el velo interior del santuario no llegaba hasta el techo del edificio. La gloria de Dios que se manifiesta sobre los propiciatorios era partícipe y visible del lugar santo. Cuando el sacerdote ofrecía incienso ante el Señor, miraba hacia el arca, y cuando el sacerdote, mientras ascendía la nube del incienso, la gloria divina descendía sobre el propiciatorio y llevaba el lugar santísimo ya manuado, llevaba todas las dos divisiones del santuario, que el sacerdote se veía obligado a retirar hasta la puerta del tabernáculo. La gloria de Dios en el santuario es su expresión de su gozo de poder morar constantemente entre su pueblo. Para resumir en palabras, es que Dios, y es una gran verdad, la Biblia dice que Jesús murió por los pecadores. Dios ama al pecador, ¿cierto? Dios ama a todos los pecadores. Y aquellas personas que creen que Dios no los ama, que creen que Dios los odia, o que ni tan siquiera creen en Dios porque no lo pueden ver, Dios no lo deja de amar, Dios lo sigue amando. Sin embargo, la Biblia registra que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, ¿cierto? Que es muy distinto. Por eso, lo que mencionamos acá es que a pesar de que ese mundo, que los israelitas, a través de sus costumbres, donde ellos venían adorando imágenes, mintiendo, robando, peleando, con muchas cosas allí, donde Moisés también crea leyes de conducta, ¿cierto? Leyes civiles, y se empieza a decir: si haces esto, entonces te pasa esto, ¿cierto? Entonces empieza a crear ese tipo de conductas. Pero allí, a pesar, durante todo el año había robo, habían grandes cosas que se presentaban dentro del pueblo, ¿cierto? Qué triste. Y lo que le da tristeza a uno es que podían ver la nube poderosa, era una nube que se manifiesta así, que se notaba visible, y que ellos podían ver que el Dios de los cielos estaba allí. Pero aún así, el día más glorioso era el Yom Kippur, ¿cierto? Y en ese Yom Kippur era que todos los pecados de todo el año se acumulaban, y allí bajaba Dios para hacer borrón y cuenta nueva. Y la presencia de Dios moraba con el pueblo. Quiere decir que cuando entramos a la iglesia, en cualquier iglesia, o cuando decidimos aceptar a Cristo, no conozco ningún cristiano que diga: yo nunca he pecado después de que conocí a Cristo. Es mentiroso el que diga que nunca ha pecado siendo cristiano, ¿cierto? No es posible dentro de una manera humana. Pero lo que quiero enfatizar es que en el largo caminar con Cristo, desde un día que decidimos aceptar al Señor, nos equivocamos una vez, ¿cierto? Nos equivocamos una vez. Y entonces, ¿qué pasa con esa vez que nos equivocamos? Quiere decir que Cristo perdona esos pecados, y no solamente los perdona, sino que los borra. Y no solamente los borra, sino que promete que su presencia, mi presencia, aunque usted no la merezca, aunque usted sea indigno, aunque usted no la haya ni aún pedido, el Señor promete que estará con el pueblo que confiesa
tus pecados ante el altar y ante el Cordero que es Cristo Jesús. ¿Te gustaría vivir con el Señor? Que bendito sea tu entrada, tu salida, toda, no seas la cola, sino la cabeza, el fruto, tus hijos, ¿cierto? Léete Deuteronomio 28, y lo único que debes de hacer es ser obediente a los 10 mandamientos de Dios. Y el no quebrantar su ley, ahora sí, en el poder del Espíritu Santo, si es posible vivir una vida sin pecado. Pero humanamente es imposible vivir una vida sin pecado. Pero Dios nos prometió que Él, a través de Él, tendríamos poder, victoria sobre el pecado. Muy bien, vamos a mirar otro comentario. Dice: el velo adornado de querubines a su entrada solo debía ser alzado por una mano. Alzar aquel velo y entrar sin invitación en el sagrado ministerio del lugar santísimo acerraba la muerte. Los ángeles ministradores esperaban junto al trono para obedecer instantáneamente la mano de Jesucristo de contestar cada oración ofrecida con fe viva y fervorosa. Los ángeles están siempre donde más se les necesita. Vi ángeles malos que luchaban por las almas y ángeles de Dios que las resistían. Satanás no quiere que usted busque una iglesia, ni que lea la Biblia, ni que ore, ni que haga nada que tenga que ver con las cosas de Dios. Es más, algunas personas prefieren ver otros videos, otras cosas de pecado, de pornografía, de películas de terror, de miedo, de cosas, obstruyendo su mente, y cuando eso ocurre, ángeles malos de Satanás rodean a la persona, y entonces ahí es donde dice que vi a malos que luchaban por las almas, a ángeles malos que luchaban por las ángeles, y ángeles de Dios que lo resistían. Pero cuando usted decide buscar de Dios, poner una música cristiana, ver un canal cristiano, escuchar predicaciones como este servidor, Dios está con usted, y sus ángeles poderosos bajan como poderosos guerreros para asherir a aquellos ángeles malignos que le impiden buscar las cosas al reino de Dios y las cosas de Dios. Entonces, eso es como dice, como el velo interior del santuario no llegaba hasta el techo del edificio, la gloria de Dios, el propiciatorio era parcialmente visible desde ese lugar santo. A menudo lleva tanto dos visiones del santuario. Eso del santuario, ese velo, quiere decir que la gloria de Dios no se manifiesta o no se muestra o no es ajena, que un día usted y yo, Dios nos dará el poder y la victoria sobre el pecado, y seremos tan perseveraremos y perseveraremos hasta que llegaremos al cielo. ¿Y saben qué es la maravillosa promesa? Que veremos no la gloria, un resplandor, una medias de las cosas de Dios, como veía el israelita. Solo veía una nube de fuego ardiente que no se consumía, solamente sentía temblores como de muchos truenos o de muchas aguas cuando Dios les hablaba. Pero ¿saben qué? Usted un día, si perseveramos, por eso dice, más el mensaje a las iglesias dice, más el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Querido amigo, querida amiga y hermano y amigo que nos escuchas de nuestra iglesia y de otras denominaciones, quiero decirles que Dios ha prometido su presencia, no solamente su presencia, sino que ha mandado sus ángeles, y no solamente sus ángeles, sino al Espíritu Santo, para que la realidad de la salvación sea una vida en su vida. En el santuario terrenal habían unos velos que cubrían la Shekinah, la presencia de Dios, donde Dios se posaba, donde Dios se manifestaba. Saben que ya no habrá más templo, ni cortinas, ni nada que separe al hombre de la presencia del Señor.
Vamos, lo que Dios quiere contigo es lo que hacía con Adán y Eva, ¿cierto? Que su presencia, su forma, ellos le podían contemplar cara a cara, ¿cierto? Cara a cara podía contemplar a su Señor. También fue la oración que hizo, el pedido de oración, el motivo que le pidió Moisés a Dios: quiero verte cara a cara. Sin embargo, la Biblia dice que como somos pecadores, si hay pecados en nosotros, pues el alma que viera o que estuviera en la presencia de Dios, al instante moriría, porque Dios es fuego consumidor. Si hay mancha de pecado en nuestra vida, por causa de ello nuestra vida será perdida. Sin embargo, la presencia que se manifestaba sobre las cortinas que cubrían una tras otra el lugar santísimo, el lugar más cerca, la presencia donde está el trono de Dios, nada de eso ya será, porque usted y yo podremos ver y hablar y escuchar a Dios cara a cara, y podemos preguntarles todas las cosas y podemos decir tantas cosas, estar en su presencia sin que nada nos pase. Pero eso no va a ser posible si antes no le entregamos nuestra vida a Jesús, si antes no dejamos que los ángeles buenos habiten en su vida. Yo no sé para quién estaré hablando, ni sé quién estará viendo estos videos, pero sí sé una cosa que es segura: que todo el ser humano está invitado a estar en la presencia del Señor. Y mi motivo y oración es para que tú cambies tu vida. Si eres drogadicto, si eres un mal padre, si eres un asesino, si eres un ladrón, si tienes una vida desordenada, si tu hogar está a punto de destruirte, yo creo que lo único que tú debes hacer es dejar las drogas, organizar, invitar en tu hogar a Cristo, dejar de que el Espíritu Santo impresione tu corazón para que selle su ley en su vida y tú jamás vuelvas a robar, tú jamás vuelvas a mentir, tú jamás vuelvas a ser un mal esposo, tú jamás vuelvas a ser un mal hijo, tú jamás vuelvas a ser un mal vecino, porque solo el que vive. El Salmo capítulo 14 dice: ¿y quién habitará? ¿Quién habitará en el santuario, en el templo del Señor, en la misma presencia donde mora Dios? Los rectos, los íntegros, los limpios de corazón, los que no se halló maldad en ellos ni engaño en su boca. Lee el Salmo y cambia, porque Dios tiene poder para cambiarte, porque el anhelo más grande de Dios es conversar contigo cara a cara, y Jesús decirte: hijo mío, no sabes cuánto te amé, y por mi vida y mi muerte, gracias por haber aceptado mi llamado, por haber aceptado mi vida, por haber aceptado a mí como tu Salvador personal. ¿Quieres tú aceptar ese llamado? ¿Quieres tú que Cristo sea tu Salvador personal? Pues ábrele las puertas. Dice Apocalipsis 3:18-3:20, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Jehová Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.